Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video relacionado con las aplicaciones de las matrices en álgebra. Básicamente lo que haremos será utilizar matrices para resolver problemas que usualmente se presentan en ciencia o en ingeniería. Resolviendo la pregunta de cualquier estudiante universitario de ¿para qué me sirve esto? Entonces la teoría de gráficas básicamente nos dice que en los últimos años se ha dedicado mucha atención a un área relativamente nueva de la investigación matemática denominada teoría de gráficas. Las gráficas, que vamos a definir un poco más adelante, son útiles en el estudio de la forma en la cual se relacionan los componentes de redes que surgen en el comercio, las ciencias sociales, la medicina y otras áreas de la ingeniería. Por ejemplo, las gráficas son muy útiles en el estudio de las relaciones familiares en una tribu, la propagación de una enfermedad contagiosa, una red de vuelos comerciales que se comunican a un número de ciudades importantes, etc. Y dado esta información, ya que es un tema muy amplio, vamos a presentar algunos ejemplos de cómo se utiliza la teoría de gráficas y la teoría de matrices. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Supongamos que estamos analizando un sistema de comunicaciones unido por líneas telefónicas. Bien, en este sistema hay 5 estaciones. Básicamente tenemos en la siguiente tabla las líneas disponibles en dirección A y provenientes de las estaciones. Explico, esta tabla nos indica de la estación 1 a la estación 2 hay una línea. De la estación 2 a la 1 y a la 5 hay líneas. De la estación 3 a la 4 hay una línea. De la estación 4 a la 2 y a la 3 hay líneas. Y de la estación 5 a la 1 y a la 4 hay líneas. Los demás espacios en blanco indican que no hay una conexión directa entre una estación y otra. Por ejemplo, este cuadro en blanco indicaría que no hay una estación que va desde la estación 1 a la estación 5. No existe una línea disponible en ese caso. Ahora, la información en la tabla se puede representar de manera gráfica de esta forma. Los 5 puntos rojos son las 5 estaciones. Y si vemos, por ejemplo, la tabla nos dice de la estación 1 a la estación 2 hay una línea disponible. Entonces, desde el punto 1 al punto 2 vamos a dibujar una flecha que indica que hay disponibilidad. Pero resulta que de la estación 2 a la 1 también hay una línea disponible. Entonces dibujamos de la 2 a la 1 una línea disponible indicando el sentido. Por eso entre la estación 1 y 2 hay este comportamiento. Hay líneas de 1 a 2 y también de 2 a 1. Y lo mismo haremos para los demás puntos. Por ejemplo, de la estación 5 a la 4 hay una línea disponible. Entonces tenemos ese comportamiento desde el 5 al 4. Pero resulta que de la 4 a la 5 no hay disponibilidad. Entonces nada más tenemos este comportamiento, un solo sentido. Y de manera gráfica entonces podemos ver el comportamiento de las líneas entre estaciones. Ahora, en general, una gráfica dirigida es una colección de n puntos denominados vértices. Estos puntos rojos los vamos a llamar vértices y las líneas negras se les llaman aristas que unen a los vértices. Ahora, para representar este comportamiento mediante matrices, utilizamos una matriz en donde cada renglón indica una estación y cada columna es cómo se comunica con otras de las estaciones. Básicamente, esta tabla, las cruces indican unos y los espacios en blanco indicarían ceros, lo que nos queda con esta matriz. Aquí, por ejemplo, este 1 indica que hay una línea disponible entre la estación 1, porque es el primer renglón, y la estación 2, que es la segunda columna. Sería este 1. Y así sucesivamente para los demás. Ahora, hay ciertas consideraciones. Una de esas consideraciones es que si ningún vértice está conectado con sí mismo, o solamente hay una arista de un vértice a otro, como en este caso, ninguna estación está conectada con sí misma, es decir, no ocurre esto, que puede llegar a ocurrir, pero en este caso no aplica, o que se presenten dos aristas, es decir, algo así. Son las condiciones más problemáticas. Cuando no ocurre esto, se le llama matriz de incidencia. Esta matriz, que representa el ejemplo anterior, o sea, la línea de conexión de estaciones, como no tiene ningún vértice conectado con sí mismo y solamente tiene una arista entre cada vértice, es decir, no hay dos aristas entre dos puntos diferentes,
se le denomina matriz de incidencia. Sin embargo, en términos generales, es posible tener un 1 en la diagonal principal. Si tenemos un 1 en la diagonal principal, indicaría que una estación se conecta con sí misma, que sería lo contrario a esta primera condición. O si tenemos un número mayor a 2, nos indicaría que hay 2 o más aristas de un vértice a otro. Bien, entonces vamos a mantenerlo de la manera más sencilla o más simple. En este caso no vamos a considerar esas situaciones. Vamos a ver un ejemplo de las aplicaciones de esta información. Digamos que se aplica mucho esto en sociología para estudiar interacciones entre personas. En muchas situaciones de la naturaleza, algunos individuos dominan a otros. Por ejemplo, el dominio puede ser físico, intelectual o emocional. Para ser más específico, se supone que en una situación que incluye a 6 personas, estas 6 personas de aquí, un sociólogo ha podido determinar quién domina a quién, mediante pruebas psicológicas, cuestionarios o por observación. Por ejemplo, aquí gráficamente podemos decir que la persona 4 domina a la persona 1, que la persona 2 domina a la 4 y a la 5, la persona 5 domina a la 3 y la persona 3 domina a la 6. De forma matricial tendríamos este comportamiento, una matriz de 6 por 6 porque son 6 personas y la interacción entre cada persona con otra, es decir, este primer renglón representa a la primera persona. Como la primera persona no domina absolutamente a nadie, todos los elementos del renglón son 0. La segunda persona domina a la 5 y a la 4, entonces en el segundo renglón marcamos un 1 en la columna 4 y 5. Esto indica que esta persona domina a estas dos. Y así sucesivamente. Esta sería nuestra matriz de incidencia. Ahora, para poder seguir con este ejemplo hay que entender algunos conceptos. Si regresamos al ejemplo de las estaciones con las líneas de comunicación, aquí si te puedes observar, no existe una arista, es decir, una línea negra, desde el punto 1 hasta el punto 5. Existe del 5 al 1, pero no del 1 al 5. ¿Cómo podemos llegar entonces del 1 al 5? Puedes irte del 1 al 2 y luego del 2 al 5, que sería el inciso A, o puedes irte del 1 al 4, luego del 4 al 2 y luego del 2 al 5, que sería la parte B o la ruta B. La ruta de un vértice hacia otro se denomina trayectoria o cadena. Es decir, estas dos serían cadenas o trayectorias. La trayectoria A, que sería esta de aquí, se llama 2 cadena porque tiene 2 aristas. Esta sería 1 de 1 a 2 y otra de 2 a 5. Porque atraviesa 2 aristas, o sea 2 líneas. La trayectoria B se le llama de 3 cadena porque tiene 3 cadenas o 3 uniones entre vértices. Del 1 al 4, del 4 al 2 y del 2 al 5 son 3. Una trayectoria que atraviesa por n aristas se llama una n cadena. Ahora si regresamos a esta gráfica, podemos observar que es posible ir del 1 al 5 haciendo una 5 cadena, es decir, del 1 al 4, luego al 3, luego otra vez al 4, luego al 2 y luego al 5, que sería esta ruta de aquí. Pero una trayectoria en la que un vértice se encuentra más de una vez se denomina redundante. Aquí, por ejemplo, vamos del 1 al 4, luego al 3 y luego otra vez al 4. Como el 4 aparece 2 veces, se le llama redundante. La 5 cadena es redundante porque el vértice 4 se aparece 2 veces. Y es de gran interés poder determinar la trayectoria más corta o la óptima que une a 2 vértices en una gráfica. Existe un teorema que muestra cómo hacer eso, pero primero hay que entender algo muy importante. El concepto de cómo podemos determinar eso consiste en lo siguiente. Esta es la gráfica de las líneas de comunicación, esta es la matriz de incidencia. Si elevamos esa matriz al cuadrado, o sea que esta matriz la multipliquemos por sí misma, obtendremos esta matriz de aquí. Si observamos los componentes, por ejemplo, el elemento 2, 4, que sería este, tiene un 1. Es el resultado de multiplicar ¿qué? El segundo renglón por la cuarta columna, porque acuérdate que estamos multiplicando la matriz por sí misma. Entonces, segundo renglón por cuarta columna, que serían estos dos vectores, y nos generaría un 1. Fíjate aquí de dónde salió ese 1. 1 por 0 no cuenta porque sale 0. 0 por 0 no cuenta. 0 por 1 no cuenta. 0 por 0 no cuenta. Pero este 1
por este 1 es el que nos genera a este resultado. 1 por 1, 1, ¿no? Producto punto aquí, ¿no? Entre dos vectores. Este último 1, o este 1 de aquí, el último 1 del segundo renglón, representa que vamos a ir del segundo vértice al quinto, porque este es el segundo renglón y este es el quinto elemento. Vamos del 2 al 5. Y el 1 de aquí es el quinto renglón y cuarta columna. Este de aquí. Quinto renglón, cuarta columna. Este 1 indica que hay una trayectoria desde el punto 5 al punto 4. Renglón, columna. Cuando se multiplican y obtenemos este 1, nos dice que se va a generar una trayectoria de una 2 cadena, es decir, del 2 al 5 y luego del 5 al 4. Del 2 al 5 y luego del 5 al 4. Este de aquí. También podemos encontrar otras cadenas. Por ejemplo, el 2 en la posición 5, 2. Este nos indica que es la multiplicación de estos dos vectores. Ahora, estos dos vectores, como tenemos un 2, quiere decir que hay dos productos que generaron ese resultado. Este 1 con este 1 y este 1 con este 1. Esta línea roja de aquí es esta cadena, 5, 1, 1, 2. Y esta otra línea roja es el 5, 4 y del 4 al 2. Tenemos dos cadenas de dos aristas. Por eso tenemos un resultado de 2. Este número de aquí indica cuántas cadenas se pueden formar. Si tuviéramos un 3, habríamos formado 3 rutas diferentes y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa si elevamos la matriz al cubo? Que vamos a encontrar cuántas 3 cadenas se pueden formar, es decir, que pasen por 4 vértices. Todos estos valores indican cuántas 3 cadenas se encuentran entre una estación y otra. Por ejemplo, del vértice 4 al 2, cuarto renglón y segunda columna, tenemos 2. Como la potencia es 3 de la matriz, nos indica que hay 3 cadenas. Esta es una y esta es la otra. Y las 3 cadenas del vértice 5 al vértice 1, 5, 1, serían estas 2. Así podemos encontrar diferentes rutas dependiendo de el orden de la cadena que queremos encontrar, que nos lo va a decir la potencia a la que esté elevada la matriz. Ahora, en el caso del ejemplo de las comunicaciones, para encontrar la ruta óptima entre dos puntos, o sea, la ruta más corta, ¿qué es lo que haríamos? Vamos a elevar la matriz a determinadas potencias. Por ejemplo, queremos encontrar la ruta óptima o la más corta entre la estación 1 y la estación 3. 1, 3 nos indicaría este valor. La coordenada 1, 3, primer renglón, tercer columna. Vamos a elevar esta matriz a determinadas potencias hasta que encontremos un valor que sea diferente de 0 para esta comunicación del 1 al 3. Le elevamos al cuadrado a la matriz, sigue siendo 0. Le elevamos al cubo, sigue siendo 0. Pero cuando le elevamos a la cuarta potencia, encontramos un 1. Quiere decir que la ruta óptima desde la estación 1 a la 3 sería una 4 cadena, porque es la potencia 4, y estaría dada por del 1 al 2, del 2 al 5, del 5 al 4 y el 4 al 3. Es decir, cuáles renglones y columnas estuvieron multiplicándose hasta llegar a esta matriz. Sería esta cadena. Por lo tanto, la ruta óptima desde el punto 1 al punto 3 te la he marcado aquí con color rosa. Del 1 al 2, del 2 al 5, del 5 al 4 y del 4 al 3. Esa es la ruta óptima. ¿De acuerdo? Y si volvemos al análisis entonces de sociología, esa ruta óptima nos diría, bueno, si tú tienes tu matriz de incidencia para el ejemplo de sociología de quién domina a quién, que es esta matriz, si le elevas al cuadrado y luego le elevas al cubo, vas a encontrar que aquí en el cubo nada más tienes un dato. ¿Qué quiere decir esto? Estas matrices muestran que la persona 2, que es el segundo renglón, este de aquí, domina a quién? A la persona 4 y 5. Y que después, cuando le vamos al cuadrado, ¿qué va a pasar? Encontramos esta situación, que de manera indirecta también domina a la persona 1 y a la 3.
estos dos de aquí. De hecho, a la 3 la domina dos veces por dos rutas diferentes, indirectamente. Y si le vamos al cubo, encontramos que también domina a la persona 6 dos veces. Es decir, hay dos rutas en las que puede dominar a la persona 6. Por lo tanto, la persona 2, en este caso del análisis de sociología, tiene dominio sobre todas las personas, que es algo interesante de analizar. Y con eso entonces encontramos una aplicación de las matrices a la teoría de gráficas y una aplicación relacionada con tanto líneas de comunicación como sociología.